Nueva teoría sobre la masa sustentada en fenómenos naturales. Focos rojos en la ciencia. ¿Se puede medir la masa de los objetos? ¿Cómo se mide la masa de un refrigerador? ¿Con qué instrumento? ¿Cómo se mide la masa de una estufa, de una bicicleta, de una lavadora, de un coche, de una motocicleta, etcétera? La ciencia tiene focos rojos prendidos, pues la ciencia teórica actual tiene una unidad fundamental de medición de algo que no se puede medir, la masa. Por su naturaleza, la masa m se puede calcular, pero no medir. M es igual a F entre A. Observación y análisis de fenómenos naturales. Toda masa m sólida tiene tres fuerzas verticales Fy relacionadas matemáticamente. Suma de fuerzas en Y igual a 0. Las tres fuerzas verticales Fy son medibles con las básculas, balanzas y dinamómetros, y las podemos analizar en los clavados acuáticos. Las tres fuerzas verticales de la masa, con facilidad las podemos observar. Primero, en la caída libre de los objetos hacia el agua. Después, en el empuje vertical ascendente y finalmente en el cuerpo flotando en el agua. Las tres fuerzas verticales Fy de la misma masa m ahora las vamos a medir. Con un dinamómetro digital medimos un estribo de los que se usan para construir elementos estructurales, como son las traves, los castillos, como son las columnas y dalas, etc. Medimos la fuerza vertical Fy en el aire, que es en este caso de 145 gramos. Como la fuerza es descendente, va hacia abajo, pues va en sentido negativo. Para realizar estas mediciones, en nuestros instrumentos de medición, el estribo lo hemos doblado para facilitar su manejo. La lectura de la Fy de la masa en el agua es de 125 gramos, con signo positivo. El empuje es ascendente. Medimos también la fuerza vertical Fy ascendente del empuje E. El principio de Arquímedes dice que todo objeto sumergido o en flotación en el agua recibe un empuje ascendente E que es igual al peso del volumen del líquido desplazado. La lectura de la fuerza vertical Fy del empuje es de 20 gramos, también con signo positivo. En esta tabla observamos el resultado de las mediciones de las tres fuerzas verticales de nuestro estribo de 2/8 de pulgada de diámetro. Realizamos la suma de las tres fuerzas verticales y observamos que su resultado es 0. Estas tres mediciones las podemos realizar para cualquier objeto de masa sólida. La suma de las tres fuerzas siempre es 0. Es una ley. La trilogía de la masa m está relacionada con la bidimensionalidad de la aceleración a, la masa m y la fuerza F. Las unidades UTM y kilogramo fuerza son unidades consistentes. Las tres fuerzas verticales de la masa son el sustento científico y matemático de los kilogramos fuerza y los UTM, y también son la demostración de las ecuaciones del kilogramo masa y la unidad de fuerza N Newton. Kg masa es igual a mg. Newton es igual a mg al cuadrado. Toda medición hecha con básculas, balanzas y dinamómetros tienen aceleración. Todas, cualquier medición que se haga. Las mediciones son bidimensionales. ¿Qué es lo que quiere decir bidimensional? Podemos hablar de las mediciones unidimensionales.
Las unidades unidimensionales son como la longitud, como el tiempo, como la temperatura y como el fluido eléctrico. Todas esas mediciones se representan en una línea recta. Son mediciones unidimensionales. Las mediciones bidimensionales son afectadas por dos variables. En el caso de la fuerza, la masa y la aceleración, esta medición es afectada por la masa, por la cantidad de masa y también por la aceleración. El resultado invariablemente es una fuerza, siempre, en cualquier instrumento de medición, básculas, balanzas y dinamómetros. Entonces, tenemos que cualquier medición a la que creamos que estamos midiendo kilogramos masa, no es así. Esa medición es bidimensional, es una fuerza y es afectada tanto por la cantidad de masa como por la aceleración. Las unidades de medición kg masa y Newton n son inconsistentes. Galileo Galilei, desde hace muchos siglos, nos demostró que la ciencia no es otra cosa que la observación y el análisis de los fenómenos naturales. Las definiciones de masa de algunos libros de física, como el de Alonso Finn, son superficiales y aparentes. Aparente es algo que parece ser y no es. Es un espejismo. La ciencia debe ser menos aristotélica y más galileica. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Significa que debe basarse en la observación y en el análisis de los fenómenos naturales. Y las definiciones superficiales y aparentes, como las que dio Aristóteles en todos los temas que tuvo que ver con fenómenos naturales, con física, se equivocó en todos. Y es lo que pasa actualmente con las definiciones que durante muchos años nos han dado los teóricos respecto a la masa, respecto a los kilogramos masa, respecto a las unidades derivadas, como es el Newton, como es el Pascal, como es el Joule. Toda medición hecha con básculas, balanzas y dinamómetros tiene aceleración. Es una variable muy importante. Todo peso P es una fuerza vertical F y toda fuerza F es una fuerza. El concepto de peso P es una deducción a partir de la fuerza F. Por lo tanto, los llamados pesos aparentes descalifican a fuerzas naturales, reales, no aparentes. El fenómeno natural son las tres fuerzas verticales que tiene toda masa sólida y cuya suma es cero. La fuerza con la que la Tierra atrae a los cuerpos, conocida como peso, es una de las fuerzas naturales verticales que experimentan los objetos. Todas las fuerzas verticales son reales. Ninguna es aparente. La teoría de los pesos verdaderos y de los pesos aparentes es inconsistente. Es superficial y también es aparente. Tanto los llamados pesos verdaderos como los llamados aparentes son fuerzas naturales. Ninguna es aparente. Aparente es algo que parece ser y no es. El peso de los barcos en el agua y de los animales acuáticos ¿es aparente? El peso para la industria, la ciencia y la vida normal de las personas es un concepto importante. Sin embargo, el peso P es una fuerza vertical Fy y por el fenómeno natural de la bidimensionalidad, toda masa tiene varias fuerzas verticales, no solamente la fuerza vertical, conocida también como peso.
Hemos analizado las tres fuerzas verticales elementales cuya suma es cero. Sin embargo, la masa puede experimentar más fuerzas verticales Fy, como sucede en los ascensos y en los descensos de los elevadores de los edificios, y también con los imanes magnéticos que pueden aumentar o disminuir la fuerza vertical de algunos objetos al ser medidos con las básculas. Los fenómenos naturales, al ser atemporales y actuales, están por encima de los planteamientos teóricos, los cuales pueden ser consistentes o no. Medición del volumen de los objetos con básculas, balanzas y dinamómetro. ¿Podemos medir el volumen de los objetos con una báscula? Sí, sí se puede, claro que sí. Gracias a la trilogía de la masa y al principio de Arquímedes, podemos medir el volumen V de los objetos con las básculas, balanzas y dinamómetros con gran precisión. La medición del volumen de los objetos se realiza sumergiéndolos en un contenedor con agua, en contacto con una báscula, un dinamómetro o una balanza romana. La medición se realiza en base al principio de Arquímedes, por lo que el objeto no debe tocar el fondo del recipiente. Para esto, utilizamos un hilo amarrado a nuestro objeto. Para comprobar nuestra medición, realizamos el cálculo geométrico del volumen de nuestro objeto. La ecuación del volumen de un estribo es V, el volumen, es igual a pi por el radio al cuadrado por la altura, o por la distancia. El diámetro de nuestro estribo es de 2/8 de pulgada. Su radio es la mitad del diámetro y su altura o longitud es de 60 centímetros. Sustituimos los valores. El resultado que obtenemos es de 19.001 centímetros cúbicos. Como 1 gramo de agua es igual a 1 centímetro cúbico de agua, entonces tenemos que 19 gramos es igual a 19 centímetros cúbicos. Entonces queda demostrada la medición del volumen de nuestro objeto con una báscula. También señalamos que la medición es muy precisa. El sistema métrico decimal que formularon los científicos franceses en tiempos de la Revolución de Francia, de finales de los años de 1700, es sorprendente e impresionante su consistencia. Está muy bien hecha. Hicieron un gran trabajo. Realizamos la misma técnica para medir el volumen V de una pelota de esponja. La lectura es de 57 gramos. Para comprobar la medición, realizamos el cálculo geométrico del volumen de la pelota. La ecuación del volumen de una esfera es V, el volumen, es igual a 4/3 de pi por el radio al cubo. El diámetro de nuestra pelota es de 4.78 centímetros, medido con un vernier digital. El radio es la mitad del diámetro. En la ecuación del volumen sustituimos los valores. El resultado que obtenemos es de 57 centímetros cúbicos. Como 1 gramo de agua es igual a 1 centímetro cúbico de agua, 57 gramos es igual a 57 centímetros cúbicos. Así, al hacer esta comparación, queda demostrada la medición del volumen de nuestra pelota con una báscula. La medición del volumen del mosquetón es similar a la del estribo. Los dos tienen forma geométrica cilíndrica. La lectura de la medición en la báscula dice 8 gramos. Realizamos la comprobación geométrica con la ecuación V es igual a pi por radio al cuadrado por la altura.
El diámetro del mosquetón es de 0.77 centímetros y como el radio es la mitad del diámetro, entonces su radio es 0.385 centímetros. Su longitud es de 17 centímetros, o su altura, para que cuadre con la ecuación. Sustituimos los valores. El resultado que obtenemos es de 8 centímetros cúbicos. Por la igualdad entre 1 gramo y 1 centímetro cúbico de agua, comprobamos que 8 gramos es igual a 8 centímetros cúbicos. El volumen del mosquetón es la lectura que observamos en la báscula. Y prácticamente podemos medir el volumen V de cualquier objeto, tanto de los sumergibles como de los flotantes. Ahora medimos el volumen de un objeto no sumergible, como es el corcho. El corcho no sumergible lo unimos al mosquetón, que sí es sumergible, y la lectura que observamos en la báscula es de 23 gramos. A 23 gramos le restamos los 8 gramos del empuje del mosquetón y la diferencia es de 15 gramos. Para comprobar nuestra medición, realizamos el cálculo geométrico del volumen del corcho. La ecuación del volumen es V es igual a pi por radio al cuadrado por la altura. El diámetro del corcho es 2.25 centímetros. El radio es 1/2 del diámetro y su altura es de 3.82 centímetros. Las mediciones son obtenidas con un vernier digital. Sustituimos los valores. El resultado que obtenemos es de 15 centímetros cúbicos. 15 gramos es igual a 15 centímetros cúbicos. Entonces, queda demostrada la medición del volumen de objetos no sumergibles, como es el caso de nuestro corcho, con una báscula. Recordamos nuevamente que las mediciones del volumen de los objetos por medio de las básculas es muy precisa. La medición del volumen de los objetos con las básculas y la ecuación E igual a V, empuje igual al volumen, son también demostraciones científicas y matemáticas de la consistencia del kilogramo fuerza y de la unidad de masa UTM. UTM es igual a kilogramo fuerza entre G. Con el valor calculado UTM de la masa y conocido el valor local de la gravedad G, podemos calcular la fuerza vertical Fy, también conocida como peso de cualquier objeto en todo el universo. Estas dos demostraciones de la consistencia del kilogramo fuerza se suman a la demostración de la suma de fuerzas verticales Fy igual a 0. Fy en el aire menos la Fy en el agua menos el empuje E es igual a 0. Estas son ecuaciones del principio de Arquímedes. Fy en el aire menos Fy en el agua menos el empuje E igual a 0. Empuje igual al volumen. Y la densidad relativa, que es igual al Fy en el aire, o sea, al peso, a lo que se conoce como peso, entre el empuje E. dr es igual a Fy en el aire entre E. Inconvenientes de las balanzas de brazos iguales, BBI. 1. No proporcionan resultados numéricos. 2. El mismo peso P siempre se carga 2 veces, por duplicado, lado A y lado B. 3. Con mucho esfuerzo se logra comparar el peso. 4. Son lentas, incómodas, estorbosas y peligrosas. 5. Las masas calibradas son muy pesadas. Verbigracia, las masas para amasar a una persona de 70 kilogramos. 6. Esto es importantísimo. Nadie las usa. Yo nunca he visto en toda mi vida a alguien que utilice una balanza de brazos iguales en el mercado, en el súper, en las tortillerías, en ningún lado. 7. Prácticamente no las venden en ninguna parte. Esto es importantísimo porque ¿cómo puede haber una unidad fundamental de medición sustentada en un instrumento de medición que nadie usa y que prácticamente no lo venden en ninguna parte?
8. Las masas calibradas también prácticamente no las vende nadie. Instrumentos para las mediciones de fuerzas FY. Las básculas, balanzas y dinamómetros tienen características y propiedades de acuerdo a su naturaleza propia. Son instrumentos de medición con capacidades y limitaciones específicas. Gracias a ellos podemos medir las fuerzas verticales FY de cualquier masa. Al comparar la medición de algún objeto con la obtenida con otro instrumento de medición, encontramos que son similares y compatibles. La lectura de la medición está en función de su resolución. No son exactas, ya que la exactitud no existe. Lo que sí existe es la precisión, y los instrumentos actuales son bastante precisos. Si bien hay muchos mecanismos de las básculas, balanzas y dinamómetros, básicamente podemos simplificarlos a dos principios fundamentales de funcionamiento: la ley de Hooke y el equilibrio rotacional. La ley de Hooke se sustenta en la deformación y la elasticidad que experimentan algunos objetos, como son los resortes. El resorte, al ser sometido a una fuerza F, se estira. Cuando termina la aplicación de la fuerza, el resorte, gracias a su elasticidad, regresa al estado inicial. La ley de Hooke es muy utilizada en los cálculos de ingeniería para la resistencia y también para el diseño de elementos estructurales. Hay dos ecuaciones utilizadas para la ley de Hooke. Una es F es igual a K por X y la otra es sigma es igual a epsilon por E. K es la constante del resorte y X es su elongación o estiramiento. F es la fuerza. Estas son de la primera ecuación. En la segunda ecuación, sigma es el esfuerzo, epsilon es la elongación o estiramiento y E es el módulo de elasticidad del material con el que está hecho el resorte. Las básculas digitales, que tienen sensores electrónicos de alta precisión, también se fundamentan en este principio, en la ley de Hooke. El concepto de esfuerzo tiene una ecuación muy importante y también muy utilizada que recordamos aquí. Sigma es igual a F entre el área. Hay que señalar que las básculas y los dinamómetros, tanto las de brazos iguales, BBI, como las de brazos desiguales, romanas, funcionan a compresión. Este dato es importante tomarlo en cuenta, pues nos aclara la naturaleza de lo que estos instrumentos de medición miden. Miden fuerzas y exclusivamente miden fuerzas verticales a compresión. Estas familias de instrumentos de medición solamente dan resultados de medición de fuerzas verticales. Con este ejemplo de la aplicación de una fuerza de 3 kilogramos al plato de la báscula apoyando el dedo índice, comprobamos que estos instrumentos de medición no miden fuerzas horizontales, sino solamente las fuerzas verticales. Tampoco miden masas. Las mediciones son bidimensionales, incluyen la cantidad de masa y también la aceleración, y el resultado es una fuerza. Los dinamómetros son los únicos instrumentos de medición capaces de medir fuerzas horizontales y en todas las direcciones. Con ellos podemos medir la fuerza que aplicamos a los carritos de ruedas, como son los del supermercado.
Las tres fuerzas verticales del estribo que medimos con un dinamómetro de 5 gramos de resolución, ahora lo medimos con una báscula con resolución de 1 gramo. Con la báscula comprobamos con mayor precisión que la suma de fuerzas verticales es 0. Escenarios naturales. Las básculas, balanzas y dinamómetros pueden actuar en 3 escenarios. 1 en el aire, 2 en el agua y 3 en la zona de ingravidez. Los resultados siempre son bidimensionales. F es igual a m por a. Incluso en los lugares de ingravidez funcionan. Podríamos pensar que ahí no es posible, ya que no hay arriba ni abajo y los aparatos mantienen sus lecturas en 0. Precisamente, ese 0 es el resultado bidimensional que corresponde al escenario de ingravidez. Por lo tanto, el resultado que reportan es el correcto por la bidimensionalidad. Fuerza es igual a masa por la aceleración. Si la aceleración es 0, entonces el resultado del producto, la fuerza F, tiene que ser 0. La bidimensionalidad se cumple. Las básculas, balanzas y dinamómetros pueden proporcionar resultados de medición en todo el universo. Para que su resultado sea diferente de 0, necesitan una aceleración, una gravedad g. La bidimensionalidad de la fuerza F es una ley universal. F es igual a m por a. ¿Quién inventó la báscula y el dinamómetro? El inventor del dinamómetro es ni más ni nada menos que el gran físico y científico Isaac Newton. Newton no solamente se preocupó por desarrollar sus teorías científicas, sino que también se ocupó de demostrarlas a través de instrumentos científicos de medición. Es curioso, las básculas y los dinamómetros se ven con mecanismos diferentes. Sin embargo, las básculas son dinamómetros. También funcionan estirando un resorte, pero a compresión, como podemos apreciar en el video. Así es que Newton también es su inventor. Equilibrio rotacional BBI y romana. Ahora vamos a hablar del otro principio de mecanismo, que es el equilibrio rotacional. El equilibrio rotacional es una torca. Su ecuación, torca es igual a fuerza multiplicada por el brazo de palanca. Las balanzas, tanto las de brazos iguales BBI como las de brazos desiguales romana, giran en torno a un eje. Las BBI hacen comparación de fuerzas verticales. Las romanas miden la fuerza vertical desconocida, también llamada peso, con un mecanismo de palancas, moviendo un contrapeso deslizable llamado pilón en un brazo con regla, que nos indica con su posición horizontal del brazo la medida de la fuerza vertical, Fy o peso. Las balanzas romanas las hay de un brazo con un solo pilón, también de 2 brazos con 2 pilones y de 3 brazos con 3 pilones. El pilón es la pesa de fuerza Fy, conocida y deslizable. Si bien es cierto que las BBI prácticamente no las venden en ningún lugar y nadie las usa, también es cierto que son relativamente fáciles de construirlas. La ecuación de equilibrio de la BBI es F1 por A menos F2 por B es igual a 0. Como son de brazos iguales, entonces A es igual a B. La ecuación la simplificamos y queda F1 igual a F2 por la segunda ley de Newton, que dice F es igual a m por a.
Fuerza es igual a masa por aceleración. Y efectuando la comparación de fuerzas en el aire, la aceleración A suele sustituirse por el valor de la gravedad G. Entonces queda F es igual a m por G. Fuerza es igual a la masa por la gravedad. Reemplazando en la igualdad F1 igual a F2, reemplazamos F1 por M1 por G y F2 por M2 por G. Entonces, algunos concluyen que M1 es igual a M2, suponiendo que la comparación es de masas. Casi todos los libros de física señalan este resultado. Sin embargo, el resultado M1 igual a M2 es teórico, es superficial y es aparente. Las BBI pueden estar cargadas o descargadas, y cargadas pueden hacer tres comparaciones. Cargas iguales en ambos lados. Es el equilibrio de fuerzas y su ecuación es F1 por A menos F2 por B es igual a 0. Las otras dos comparaciones son de desigualdad y su ecuación es F1 por A menos F2 por B es diferente de 0. Si la carga del lado izquierdo es mayor, la viga de la BBI se inclinará hacia el lado izquierdo. Si la carga del lado derecho es mayor, la viga de la BBI se inclinará hacia el lado derecho. Recordamos que las BBI no proporcionan resultados numéricos, solamente hacen comparación de fuerzas. Experimentalmente encontramos que la comparación efectuada en una BBI es de fuerzas verticales y bidimensionales. Recordamos que toda masa m tiene tres fuerzas verticales Fy relacionadas matemáticamente. Tanto la BBI como la romana no hacen comparación de fuerzas horizontales, sino solamente de fuerzas verticales. Para corroborar esta tesis, simplemente hay que observar que los platos de la BBI siempre están orientados verticalmente hacia abajo, siguiendo la línea de la plomada. Además de tener una colección de básculas, balanzas y dinamómetros, yo he construido muchas BBI y balanzas romanas de brazos desiguales para analizar su funcionamiento. Ecuación de la balanza de brazos desiguales romana. F1 por A menos F2 por B es igual a 0. La ecuación tiene cuatro variables, F1, F2, A y B. Afortunadamente, dos variables son constantes y conocidas. A es el brazo constante menor, al que podemos medir su longitud. La fuerza F2 también es conocida. Es el pilón deslizable que podemos mover a lo largo del brazo y que cuenta con una regla. Con este mecanismo podemos poner un objeto en el plato o en el cucharón, según sea el caso, para ser medido. Movemos el pilón a la derecha hasta que encontramos el punto de equilibrio. Ese punto corresponde a su fuerza vertical Fy. Otra manera es aplicar la ecuación F1A menos F2 por B igual a 0. Podemos hacer una balanza romana experimental para analizar su funcionamiento. F1 lo podemos medir en otra báscula y la distancia B la podemos calcular y medir con un flexómetro para localizar el punto de equilibrio. Con una balanza romana experimental no muy grande, podemos medir el peso de objetos,
incluso de los muy pesados, incrementando el peso del pilón, su fuerza Fy. Con un flexómetro medimos la posición en donde debemos colocar nuestro pilón para equilibrar la fuerza conocida. En el siguiente video aplicamos una fuerza vertical Fy de 3 kilogramos con el dedo índice. Después la aplicamos a 30 grados y observamos que no es posible para nuestro dedo equilibrarla en estas condiciones, con ese ángulo de inclinación. Después, en el siguiente video, aplicamos una fuerza vertical Fy de 10 kilogramos. Encontramos que con nuestro dedo índice no es posible equilibrarla. También es demasiado peso. Será necesario apoyar toda la mano para equilibrarla. Recordamos la ecuación del esfuerzo. Sigma es igual a la fuerza entre el área. 10 kilogramos requiere de un esfuerzo grande para equilibrarla. Las básculas, balanzas y dinamómetros son instrumentos de medición de fuerzas. Sus lecturas son bidimensionales. Ninguno de ellos mide masas. Por lo tanto, los sistemas de medición absolutos que tienen a la masa como unidad fundamental son inconsistentes. Pregunta: ¿me podrían explicar por qué las definiciones de masa de Marcelo Alonso y Edward Finn en su libro de física, página 17, son superficiales, aparentes y no se cumplen? Las definiciones de Alonso Finn dicen lo siguiente: la masa puede definirse operacionalmente, utilizando el principio de la balanza de brazos iguales. Esto es, una balanza simétrica soportada en su centro O. Se dice que dos cuerpos C y C' tienen masas iguales cuando, colocado un cuerpo en cada platillo, la balanza permanece en equilibrio. También otra definición dice: experimentalmente se verifica que si la balanza se halla en equilibrio en un lugar de la Tierra, permanece en equilibrio cuando se le coloca en cualquier otro lugar. Entonces la igualdad de las masas es una propiedad de los cuerpos independiente del lugar donde se comparen. Experimentalmente sí se demuestra que nuestras manos pueden equilibrar en una balanza de brazos iguales cualquier cantidad de masa. Entonces, esto que dicen los teóricos de que la masa del lado C y la masa del lado C', cuando están en equilibrio, es porque tienen masas iguales. Nuestras manos pueden equilibrar cualquier cantidad de masa.
En este experimento, la mano equilibra 8 cantidades diferentes de jabones. 8 jabones, 7 jabones, 6 jabones, etc. La mano equilibra en una BBI cualquier cantidad de masa, siempre y cuando pueda levantar esa cantidad de fuerzas verticales en pie. Pregunta: ¿por qué nuestras manos con una BBI pueden equilibrar cualquier cantidad de masa? Las masas, también dice aquí que cuando las masas permanecen en equilibrio, se colocan en cualquier lugar de la Tierra, siempre estarán en equilibrio, ¿sí? Dice, se verifica que si la balanza se halla en equilibrio en un lugar de la Tierra, permanece en equilibrio cuando se le coloca en cualquier otro lugar. Cuando las masas son del mismo material y su fuerza vertical es la misma, efectivamente, vemos que la comparación realizada en una BBI sí es igual en cualquier lugar, pero solo si son del mismo material y con la misma cantidad de masa. Por lo tanto, las definiciones sobre la masa que nos han dado desde hace muchos años no tienen sustento científico.